Me parece maravilloso que terminemos el día de hoy con ese tema del velo y cómo el velo que impedía que las personas entraran libremente al lugar santísimo por el Señor Jesucristo y por el velo de su carne es rasgado y tenemos libre acceso al trono de la gracia. Con esta reflexión terminaremos nuestro estudio del libro de Éxodo en teología bíblica y abordaremos Dios mediante en las próximas semanas el libro de Levítico. No sin antes decirles que es muy importante poder estudiar los aspectos detallados del tabernáculo y por esa razón voy a incluirles un link con los videos si los quieren ver en el curso que dimos de tipología bíblica. De hecho, de ese curso de tipología bíblica tomamos la clase del día de hoy porque es maravilloso hacer ese estudio de lo que representaba el velo y cómo en la persona del Señor Jesucristo fue rasgado y tenemos un acceso libre a la presencia de Dios, a la presencia santísima de Dios. Entonces, mis hermanos, bienvenidos a la clase del día de hoy. Espero que la disfruten y con esto damos terminado, precisamente con este tema maravilloso, damos terminado nuestro estudio de teología bíblica del libro de Éxodo. Bienvenidos. Que miren, si se dan cuenta, el dibujo muestra el velo, muestra que están los querubines allí y cómo este se rasgó luego de que el Señor muere en la cruz del Calvario. Ahora, este velo que se rasga no es el velo del tabernáculo, es el velo del templo, que ya en ese momento de la historia ya no hay tabernáculo, sino hay un templo que no es móvil, sino que es un templo permanente. Y es en ese templo donde se rasga el velo. Entonces, de alguna manera, el velo pudo haber cambiado en algunas características, pero en esencia tenía la misma función y tenía en generar la misma presentación. Una tela con ciertos colores que vamos a ver el día de hoy y sobre todo con querubines que resaltaban. El día de hoy vamos a ver precisamente ese velo en la puerta del lugar santísimo. Acá podemos ver otra fotografía donde muestran el velo en el tabernáculo un poco diferente, ¿no? La tela pesada que separaba el lugar santo del lugar santísimo y el dibujo de dos querubines que eran como los guardas, como los que celaban la entrada, porque nadie podía entrar a la presencia de Dios. De hecho, el sumo sacerdote solo podía entrar una vez al año y no sin sangre. Entonces esto es bien interesante. Y me llama la atención que en este dibujo aparece pues la mesa como de alguna manera, también él tiene un incensario en la mano, el sacerdote, y vamos a ver cómo ese incensario o esa mesa del incienso se convierte como en un punto transitorio entre el lugar santo y el lugar santísimo. Lo que vamos a estar abordando el día de hoy va a ser los siguientes temas. Uno, vamos a ver la confección del velo y entre esos puntos vamos a ver su tejido, que nos habla de la vida inmaculada de Cristo, sus colores, nos habla de la posición de Cristo, los querubines que habían en ese velo, que nos habla de la deidad de Cristo. Y también vamos a ver como segundo punto el propósito del velo y finalmente la temporalidad del velo, porque finalmente el velo se rasga. Hoy con esa imagen que les mostré al principio estoy contándoles el final de la película, pero entonces vamos a ver también su temporalidad. Y vamos a basar toda nuestra clase en Éxodo capítulo 26, en el capítulo 36 también habla de la descripción del velo. Pero también vamos a comenzar la clase de hoy en particular con Hebreos capítulo 9, del 1 en adelante, donde nos habla desde el Nuevo Testamento qué representaba ese velo. Leyendo en este pasaje del Nuevo Testamento, hallamos la mejor interpretación de lo que el tabernáculo en general significa. Y el tabernáculo era un lugar especialmente preparado que incluía una lista descriptiva de los objetos contenidos en él, según fueron diseñados por el mismo Señor. Miren lo que dice Hebreos 9 del 1 al 5. Se lo está hablando el autor del libro, de la carta a los Hebreos. Algunos han dicho que el autor es el apóstol Pablo. Yo difiero de esa posición. Yo no creo que el autor del libro a los Hebreos sea el apóstol Pablo. Y difiero porque en alguna parte del libro
el autor hace referencia de que él aprendió el evangelio por los apóstoles. Cuando nosotros vemos la evidencia de que el apóstol Pablo no aprendió el evangelio de los apóstoles, sino lo aprendió directamente del Señor Jesucristo, aprendiendo de él 3 años en Arabia y en el mismo Damasco. Entonces, hay gente que tiene sus posturas, ¿no? Pero el libro a los hebreos, la carta a los hebreos, a pesar de que no se sabe quién es su autor y en el momento de reconocer un libro como canónico o no canónico, era re importante saber su autor. La carta a los hebreos es atípica y hace parte del canon por una sencilla razón. Su contenido se convierte en una iluminación tan espectacular acerca de lo que dice el Antiguo Testamento y cómo se cumple eso en la persona de Cristo, que era imposible no haberlo aceptado como un libro inspirado de parte de Dios. El libro, la carta a los hebreos tiene esa característica maravillosa. Toma pasajes del Antiguo Testamento y de hecho costumbres sobre la ley ceremonial y sobre la ley moral, aún sobre las leyes sanitarias, toma la ley de Moisés y la aplica al Nuevo Testamento en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es algo maravilloso, sobre todo la ley ceremonial, hacia qué apuntaba, como que la interpretaba. Como decía algún teólogo alguna vez, que cuando uno lee el Antiguo Testamento a los ojos del Nuevo Testamento, le da nuevos colores y ve uno cómo brilla en él Cristo. Miren, este es un pequeño ejemplo de lo que les estoy hablando. Hebreos capítulo 9, del 1 al 5 dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Estaba hablando del tabernáculo. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden hablar ahora en detalle. El velo que separaba el lugar santo del santísimo no llegaba hasta el techo. Esto que estoy leyendo es una explicación de algo que encontramos en este pasaje. Alguien pudo habérsele llamado la atención de que en este pasaje, primero que todo, no se describe el atrio, se describe solamente desde el lugar santo y el lugar santísimo. Pero otra cosa que nos puede llamar la atención en este pasaje es que cuando leemos dice que el incensario está en el lugar santísimo, no en el lugar santo. Y puede uno decir, hombre, acá hay algo que como que no está bien. Bueno, el velo que separaba el lugar santo del santísimo no llegaba hasta el techo, por lo cual el humo del incensario cubría ambos departamentos. El altar entonces, cuando hablamos del altar, estamos hablando del altar del incienso, entonces pertenecía a ambos espacios, tanto al lugar santo como al lugar santísimo. Eso es lo que está haciendo referencia a este pasaje. En la parte exterior, a la puerta del atrio, encontramos el altar del holocausto y la fuente del lavatorio, las cuales nos hablan de la cruz de Cristo, donde las verdaderas víctimas la verdadera víctima expiatoria que fue Cristo, sería ofrecida para redimirnos de nuestros pecados y de la obra regeneradora y renovadora del Espíritu Santo por la acción purificante y santificante de la palabra de Dios. Eso es como un repaso porque esto ya lo vimos. Al entrar al interior del santuario hallamos el lugar santo, que quedaba en la parte oriental, y en él vemos la mesa de los panes de la proposición, el candelero de oro y el altar del incienso. Esta estancia era el lugar donde se adoraba y se servía a Dios, y de ahí que por extensión simboliza a la iglesia ejerciendo su ministerio servicial, pues por Cristo entramos en compañerismo, comunión y servicio sacerdotal. Acuérdense que en el atrio exterior estaban tanto sacerdotes como los habitantes del pueblo. En el lugar santo ya solo entraban los sacerdotes, solamente los que servían al interior del templo. Y a continuación seguía el lugar santísimo, que era el compartimiento occidental del tabernáculo, donde estaba el arca del pacto
con su propiciatorio. Cuando hablamos del arca del pacto y su propiciatorio, en esa presentación les voy a mostrar una foto donde vamos a poder ver exactamente cuál es la caja y cuál es el propiciatorio. El propiciatorio es la tapa de el arca del pacto. Este aposento con su mueble nos habla del cielo, un lugar santo, porque Dios mora allí y por tanto ningún pecador puede entrar. Y simboliza a Cristo por quien entramos a la presencia de Dios, porque nadie, sino solo Él, puede salvar al hombre y prepararle para el cielo. Todo esto es como manera de repaso lo que ya hemos visto y también de información general de cosas que vamos a ver en particular más adelante, como es el lugar santísimo, el arca del pacto y el propiciatorio. El velo en la puerta del lugar santísimo, como les he dicho, información que obtenemos de Éxodo 26, 36 y de Hebreos 9, nos dice también que entre las dos estancias nos encontramos con el velo. ¿Cuáles dos estancias? Entre el lugar santo y el lugar santísimo. Nos encontramos con un velo que separaba las dos partes del santuario y que cerraba el acceso al Sanctus Sanctorum, como significado de la santa santidad, siendo un símbolo de la santidad de Dios que hace inaccesible su presencia a los hombres pecadores. En efecto, el término usado para velo viene del verbo hebreo perek, que significa separar, quebrantar, interrumpir. El velo buscaba interrumpir el acceso al lugar santísimo. O sea, es algo que es completamente planeado por el Señor. El Señor no quiere que entremos a su presencia. De ahí pues que cada día los demás sacerdotes tenían que quedar afuera en el lugar santo, sin osar penetrar en el Santísimo. Y ahí estaban en el momento en que Jesús expiraba en la cruz, cuando era la hora de poner el incienso. Solo una vez al año podía entrar el sumo sacerdote al lugar santísimo mediante la sangre de un sacrificio simbólico. Ustedes entienden, entre comillas, la casualidad que en el momento que el Señor muere en la cruz del Calvario, en el templo los sacerdotes están cambiando el incienso. Es a la hora en que cambian el incienso. Y en ese momento es donde se rasga el velo de arriba hacia abajo, que esto de arriba hacia abajo es muy diciente y lo vamos a ver más adelante, dejando libre acceso a las personas que por mucho tiempo, es decir, por cientos de años, desde que lo instauró Moisés hasta el día en que el Señor Jesucristo murió, la gente no podía acceder al lugar santísimo. Y fue por la obra, el sacrificio de nuestro Señor Jesús, que tenemos acceso al trono de la gracia. Ese es el meollo y va a ser el clímax de la clase del día de hoy. Aun cuando no se dan las medidas acerca del velo, no obstante, tenía que cubrir un espacio igual al de la entrada que daba acceso al atrio. Imagínense lo grande que debía ser esa puerta. Y ello nos lleva a pensar que sus posibles dimensiones serían las mismas que las de la puerta del tabernáculo. Cuando hablamos de la puerta del tabernáculo, estamos hablando del primer velo, el velo que daba acceso de la parte de afuera a entrar al tabernáculo, al atrio exterior. Esa igualdad de medidas puede enseñarnos que Cristo es el único camino a la presencia de Dios, bien sea para que el pecador acuda al único sacrificio capaz de redimirle, o para que el creyente ya redimido tenga libertad para entrar en el santuario por la sangre de Cristo. Eso es maravilloso. Ahora yo quiero recordarles, nosotros ya vimos los nombres de los tres velos de acceso a cada una de las áreas. El primer velo se le llamaba el camino, que conducía al atrio exterior donde se oficiaban los sacrificios. El segundo velo que separaba el atrio exterior del lugar santo se llama la verdad. Y finalmente el último velo se le llamaba la vida, porque entraba a la presencia misma de Dios. Asimismo, es interesante notar que las tres entradas presentaban dos factores comunes. Uno, sus cortinas, como se ha dicho en otro apartado, estaban confeccionadas con el mismo material, que era lino fino, torcido, y tenían los mismos colores, azul, púrpura y carmesí. Hoy nos vamos a tomar también el trabajo de volver a hallar en esos colores y en esos materiales similitudes con Cristo.
En las descripciones dadas de las cortinas y del velo, se nota que en este se hace primeramente mención de los colores y después del lino fino. En las cortinas, el lino fino tiene la preferencia. Esto parece indicar que los brillantes colores recamados con tanto arte resaltaban más en el velo que en las cortinas, lo que viene a ser un tipo significativo del carácter de nuestro Redentor. Vuelvo y repito, en las descripciones dadas de las cortinas y del velo, se nota que este se hace primeramente mención de los colores. En el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, se hace primero mención de los colores, mientras que en las cortinas que separaban los otros espacios, se nombraban en primera instancia el lino fino, era lo que lo prefería. Entonces esto parece indicar que esos colores, ¿cuáles? El azul, el púrpura, el carmesí, muestran algo del carácter de nuestro Señor, y por eso en esta clase tenemos que volvernos a detener en esos colores y ver qué significan. No había oro entretejido como los colores del velo, como lo había en la textura del efod, la prenda sagrada que vestía el sumo sacerdote, porque eso indicaría que la divinidad y la humanidad estaban entremezcladas en Cristo, pero tal no era el caso. Vuelvo y repito, no había oro entretejido con los colores del velo, como lo había en la textura del efod, la prenda sagrada que vestía el sumo sacerdote. ¿Por qué no estaba entretejido el oro con el resto de los colores del velo? Porque eso indicaría que la divinidad y la humanidad estaban entremezcladas en Cristo. Nosotros en la clase de Cristología, cuando vimos la unión hipostática, hablábamos de algunas herejías que habían respecto a entender que el Señor era plenamente hombre y plenamente Dios. Y una de esas herejías era que se creía que la naturaleza humana y la naturaleza divina del Señor se entremezclaban y formaban una tercera sustancia. Y eso no es cierto. En el Señor Jesús está presente la parte humana y la parte divina, pero estas no se mezclan. Coexisten juntas, pero no se mezclan dando origen a una tercera. Por esa razón es que no se entreteje el oro con los colores del velo para no dar falsas expectativas e interpretaciones a la unión hipostática. Nuestro Señor es único porque es completamente hombre y completamente Dios. Pero aún para nosotros la unión hipostática termina siendo un gran misterio porque no sabemos cómo pueden coexistir esas dos naturalezas en un mismo ser. Ahora, los cuatro colores hablan muy claramente de las glorias de Cristo consideradas a la luz en Filipenses 2, del 5 al 11. Dice Filipenses, siendo en forma de Dios, el color azul, que habla de Cristo como el Hijo de Dios, tomando forma de siervo, el color carmesí, habla de Cristo como el Hijo del Hombre, el siervo sufriente que murió en la cruz, que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, que alude a su sacrificio redentor para salvación al género humano. Seguimos en el carmesí. Estando en la condición del hombre, lino fino, que es color blanco, y es la imagen de esa condición de Cristo como el siervo perfecto del Altísimo y la impecabilidad de Cristo que siendo hombre nunca cometió pecado. Y finalmente dice Filipenses, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Muestra su reinado, el color púrpura que corresponde a la imagen de Cristo en su condición de Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto es maravilloso. Ahora, de las tres entradas, hablando del camino, la verdad y la vida, hablando de la entrada que daba al atrio, la entrada que daba al lugar santo, y ahora la entrada que linda entre el lugar santo y el santísimo, y que lo que está haciendo es obstaculizando la entrada de cualquier persona, solo el sumo sacerdote puede entrar. De las tres entradas, solamente el velo de la puerta del Santísimo estaba adornado con querubines. El resto de puertas no. El resto de puertas tenía, o de cortinas, tenían los mismos colores, los mismos materiales, pero no tenían querubines. Las mismas figuras de las cortinas de lino blanco. Eso lo podemos ver en Éxodo 26, 1 y 31. Pues a la entrada del lugar santo había otro velo semejante, pero sin querubines bordados. Y adelantándonos aquí, que entre otras enseñanzas, esos querubines nos sugieren cuatro cosas.
Ahora, ¿por qué querubines? Por eso la explicación. Nos habla del hecho de que el pecador no puede acercarse a un Dios santo, ya que tales seres aparecen relacionados con la santidad y la justicia de Dios, representando la autoridad divina y judicial. Y el primer texto que aparece como respaldo de lo que acabo de leer es Génesis 3:24. ¿Y por qué Génesis 3? Porque tan pronto el hombre peca, el Señor custodia el jardín del Edén con dos querubines, con espadas ardientes de fuego que impiden que el hombre retorne al jardín del Edén por su pecado. Sugieren entonces esto: el hombre pecador que no puede acceder a la presencia de Dios por su estado pecaminoso. También sugieren la encarnación del Verbo de Dios, pues su encarnación y su humanidad sin pecado eran necesarias para que pudiese morir por nosotros a fin de redimirnos. También nos hablan de la presencia del poder divino que estaba en Cristo, muchas veces ejercido a favor de otros, pero nunca en beneficio de sí mismo. Y por extensión, los querubines también representan a la iglesia como esposa de Cristo, por cuanto aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Además, el velo estaba sostenido por 4 columnas de madera, de acacia, esa madera que no se corrompe, que no se pudría. Y estas 4 columnas de madera de acacia estaban cubiertas de oro, con sus capiteles recubiertos igualmente de oro y descansando sobre basas de plata. Todo esto se los expliqué cuando hablamos de lo que rodeaba el tabernáculo en las primeras clases de esta nueva etapa de tipología del tabernáculo. Esas 4 columnas que sostenían el velo, esto es su carne, o sea, esas columnas representan la carne de Cristo. Nos hablan de las perfecciones del Señor Jesús que hayamos descritas en 1 Corintios 1, del 30 al 31. Y tales perfecciones son para revestir a todo aquel que cree, puesto que están apoyadas sobre la base de la redención, que es la plata. Imagínense esas columnas de madera recubiertas de oro maravillosamente, estaban sobre bases de plata. Una cosa increíble. Y la plata, recuerden que siempre significará redención. Cuando Cristo murió en la cruz, el gran velo del templo se rasgó. Y cuando decimos gran velo, no estamos siendo exagerados. El velo era altísimo, era altísimo. Entonces, cuando Cristo murió en la cruz, el gran velo del templo se rasgó. Eso lo podemos ver en Mateo 27:51. Y notemos que fue roto por Dios mismo, no por los hombres. ¿Y esto cómo lo podemos sugerir? Porque es que se rompe de arriba hacia abajo. Esto era algo altísimo. No había nadie rasgando el velo. Que se rasgue de arriba hacia abajo porque sí, no tiene que suceder porque sí. Fue roto por el mismo Dios, no por los hombres. No fue roto de abajo hacia arriba. Por lo tanto, ahora tenemos libre acceso a Dios. Anteriormente, dicho acceso estaba cerrado, estaba prohibido, pero ahora, con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, con ese sacrificio que fue del todo agradable al Padre Celestial, ahora ya no hay prohibición alguna al respecto. De ahí que, estando el velo quitado, todo creyente tiene abierta la entrada a la presencia misma de Dios y ya puede ahora penetrar al lugar santísimo. Con estas primeras diapositivas lo que estoy haciendo es hablándoles a grosso modo de todo lo que vamos a ver en la clase. Un vistazo, un panorama general de todo lo que vamos a ver en la clase. Ahorita vamos a entrar puntualmente a cada punto. Como lo ven ahora, vamos a hablar acerca de la confección del velo. Era del mismo material que el velo de las cortinas del tabernáculo. El velo que estamos estudiando tipifica a Cristo venido en carne. Y vamos a ver la composición de ese velo, de qué estaba compuesto. En su tejido nos habla de la vida inmaculada de Cristo. El lino es un material del lino, el lino, un material fino y blanco, ilustra la perfección de la humanidad de nuestro Señor Jesús y es símbolo de servicio, de consagración, de justicia
y de la santidad del Mesías. Vemos el lino torcido a través del Evangelio de Marcos. Y acá yo quiero hacerles una claridad. Estos 4 elementos de los que les voy a hablar, estos 4 colores, el lino, el azul, el púrpura, el carmesí, son 4. Y cada uno de ellos no solo representa una característica de Cristo, sino que también representa un evangelio, porque en ese evangelio en particular se destaca esa característica de Cristo. Entonces, si el lino, ese material fino y blanco, que ilustra la perfección de la humanidad de nuestro Señor y es símbolo de su servicio, de su consagración, de su justicia y de la santidad del Mesías, ¿dónde vemos esas características de nuestro Señor Jesús plenamente identificadas? En el Evangelio según San Marcos. Al Evangelio según San Marcos, que es el Evangelio más corto de los 4, el Evangelio de Marcos tiene solamente 16 capítulos, mientras que Mateo tiene 28, Juan tiene 21, Lucas también es re extenso. No solamente es el más corto, sino que el Evangelio de Marcos no se detiene a hablar del nacimiento de Jesús, no se detiene a hablar de ciertas cosas de cuando él era niño, sino que de una vez vemos al Señor Jesús entrando en acción. De hecho, por esa razón, al Evangelio de Marcos se le llama el Evangelio de la acción. Pues nos presenta a Cristo como el siervo de Jehová, dando cumplimiento a lo que dice Isaías 42:1. Dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Y de hecho vemos también ciertas características y el nombre de siervo en Zacarías capítulo 3, verso 8. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Y es que es interesante que la palabra hebrea tesma, que significa renuevo, es reconocida tanto por judíos como por cristianos como un término precisamente mesiánico. Pues según veremos, bajo este vocablo se nos describe al Mesías en sus 4 aspectos en los evangelios del Nuevo Testamento. Cuando hablamos del Mesías, habla de estas características. Hay gente que me dice, ¿por qué 4 evangelios? La mayoría de ellos hablan de las mismas cosas. Acuérdense que los evangelios no son biografías, sino son escritos con un propósito. Y precisamente el autor, el propósito que tiene es exaltar esas características propias del carácter de Cristo que se resaltan en cada una de estas 4 visiones que tienen los diferentes 4 autores inspirados por Dios. Porque Él está por encima de todos los que, miren, hablemos de esta manera. Al Señor Jesús no es al único que se le llama siervo en todo el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, el Señor, Dios mismo, habla de Abraham como su siervo, habla de Moisés como su siervo, habla mi siervo y seguidamente hablaba del nombre de ese siervo. Pero cuando habla del Mesías, sencillamente dice mi siervo. No añade un nombre propio como en los demás casos. ¿Y esto por qué lo hace? Porque el Mesías es el siervo de Dios por excelencia. Está muy por encima de los otros siervos del Señor. De hecho, Moisés, de hecho, Abraham, de hecho, muchos de estas personas fueron como tipos del antitipo que fue nuestro Señor Jesucristo. Entonces no hace falta un nombre propio que distinga al siervo del Señor. El siervo del Señor es un apelativo que es exclusivo para el Mesías. Por eso cuando leíamos Zacarías y leíamos Isaías, cuando se refiere en estos pasajes a mi siervo, sin usar un nombre adicional, está hablando del Mesías. Pasajes altamente mesiánicos. Ahora, ¿cuáles serán los colores de este velo? Esos colores nos hablan de la posición de Cristo. Y vamos a ver los colores, el azul, el púrpura, el carmesí. Comencemos con el azul, que simboliza el origen celestial de nuestro Señor. Y vemos ese color a través del Evangelio de Juan, el Evangelio de la teología. A Juan, el apóstol Juan, le llamaban el teólogo. Si ustedes ven en Juan no hace parte de los evangelios sinópticos.
El nombre de evangelio sinóptico se le da a Mateo, Marcos y Lucas, porque en esencia el contenido de estos tres evangelios son muy similares. Se cree que esos tres evangelios tienen un texto que fue como la base de lo que ellos construyeron, que se cree que fue Marcos, que fue el libro más antiguo de esos tres, fue el evangelio más temprano que hubo. Pero lo interesante del asunto es cuando uno va a comparar los otros tres evangelios con el evangelio de Juan, el evangelio de Juan tiene unas características únicas. La forma en que escribe este evangelio el apóstol es completamente nueva. De hecho, el evangelio de Juan es el evangelio más tardío, es decir, fue el último en ser escrito. Y la forma en que lo demuestra es que está estructurado, en la forma en que lo relata los eventos el apóstol Juan, está basado en contarnos y describirnos 7 milagros que el Señor hace, y en base a esos 7 milagros, que ni siquiera el apóstol Juan llama milagros, sino los llama señales, en base de esos milagros o señales, nos va a demostrar características propias del Mesías. Entonces, algo interesantísimo. Entonces, ese símbolo del origen celestial de nuestro Señor lo vemos en el Evangelio de Juan, el Evangelio de la teología, pues nos presenta a Cristo como el Hijo de Dios, dando cumplimiento a las profecías de Isaías. Súbete en un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levanta, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. Otro color que aparece en el velo es el color púrpura. Y el púrpura es el símbolo de la realeza. Y vemos ese color a través del Evangelio según Mateo. Ese Evangelio es el que estamos viendo ahorita en la iglesia los días domingos. El Evangelio de la investigación, que nos presenta a Cristo en su posición de rey, dando cumplimiento a Zacarías 9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando en un asno, sobre un pollino hijo de asna. Y es muy interesante la pregunta que hicieron los magos. ¿Dónde está el que ha nacido, el rey de los judíos? Solo Jesús podía nacer rey. Leamos en Jeremías, por ejemplo, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo. El mismo Techma que vimos en los términos pasados de Isaías. Justo y reinará como rey. Y hará juicio y justicia en la tierra. Y este será su nombre, con el cual le llamará Jehová justicia nuestra. Justicia nuestra. Y finalmente tenemos el último color, que es el carmesí, que simboliza la pasión y muerte del Mesías. Vemos ese color a través del Evangelio de Lucas, el Evangelio de la historia, que nos presenta a Cristo como el Hijo del Hombre y nuestro Salvador, dando cumplimiento a la profecía de Zacarías 6:12. Y dice Zacarías, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, otra vez Techma, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Por tanto, conjuntando el tejido de velos y de sus colores, tenemos que cada uno de los 4 evangelistas, al escribir su evangelio, tenían ante sí un propósito bien definido, tal como lo hemos visto. Dice Zacarías, he aquí tu rey. Dice Isaías, he aquí mi siervo. Dice Zacarías nuevamente, he aquí el varón. Y dice Isaías nuevamente, ved aquí al Dios vuestro. Antes de hablarles de todo lo que presenta cada uno de estos evangelios, yo quiero que nos detengamos en algo, y es, miren cómo el Espíritu Santo inspiró a los autores bíblicos. Miren cómo ninguno de ellos se pisó la manguera, por más que hayan vivido en épocas distintas y hayan tenido profesiones distintas, y hayan tenido preparación distinta. Mira cómo todo está conectado. Mira cómo la manera de escribir Mateo, Marcos, Lucas y Juan lo que hicieron fue aseverar las promesas de Zacarías y de Isaías. Cuando dice en Zacarías 9, he aquí tu rey, Mateo presenta al Señor Jesús como el Mesías profetizado, el rey prometido a los judíos. Por esta razón su evangelio abunda en citas del Antiguo Testamento, presentándolas como cumplimiento en Jesús de Nazaret,
Por la misma razón, la genealogía del Mesías que nos ofrece Mateo lo señala como teniendo una relación directa y legal con la casa de David y también con Abraham, el padre del pueblo hebreo. O sea, conectar a Jesús con Abraham, que es el padre de la fe, y con David, el rey de Israel, a quien se le prometió un hijo que reinaría para siempre, era clave en la manifestación desde las escrituras de que Jesús era el Mesías prometido. Ahora en Marcos, donde dice, he aquí mi siervo, y se cumple lo dicho por el profeta Isaías, Marcos nos presenta a Jesucristo como el siervo perfecto de Jehová. Por esta razón no nos habla de su nacimiento ni de su infancia. Tampoco señala su genealogía, porque en aquella sociedad a un siervo no le era contada la genealogía, pues los antepasados de un sirviente carecían de interés. Entonces, la misma manera en que Marcos presenta el Evangelio nos muestra el carácter de siervo. De hecho, yo voy a sumar algo a la presentación. Yo a ustedes les hablé en Zacarías capítulo 1 de los 4 seres vivientes. Y los 4 seres vivientes son el águila, el buey, el león y el hombre, mostrando al león como rey, mostrando al águila como con ese sentido profético del Señor, mostrando al hombre como el carácter sacerdotal, pero también mostrando el buey como el carácter de servicio de nuestro Señor. ¿Qué es lo que quiero resaltar en particular con el Evangelio de Marcos? Vemos al Señor en esos 16 capítulos sirviendo, tanto con una vida perfecta y sin pecado, como en su muerte, en su resurrección y en todo lo que hizo. Luego en Zacarías 6 vemos, he aquí el varón, y Lucas presentará al Señor Jesucristo no solamente en su relación con el pueblo de Israel, como lo hace el evangelista Mateo, sino con todo el género humano. Por eso su genealogía se traza hasta Adán, no desde Abraham, sino hasta Adán, porque quiere unir al Señor Jesús con toda la raza humana, el padre de la raza humana precisamente Adán. Y por la misma razón se hace tanto énfasis en la humanidad del Mesías, Cristo como el Hijo del Hombre, así se le llama en ese evangelio al Señor Jesús en repetidas ocasiones. Isaías 49, ved aquí al Dios vuestro. En los 3 primeros evangelios se llama, en los 3 evangelios que ya les expliqué, son los evangelios sinópticos, porque presentan a Cristo desde el mismo punto de vista humano e histórico. En cambio, Juan nos lo presenta desde otro prisma, el celestial, el divino. Y he aquí que desde esta perspectiva no sería propio hacer notar su genealogía, puesto que lógicamente no puede tenerla porque es Dios. El Evangelio, según Juan, pone de relieve la deidad del Mesías. Por eso ustedes ven cómo comienza el Evangelio de Juan y es impresionante. Sería comparar el capítulo 1 de Génesis con el capítulo 1 de Juan, donde dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Qué necesidad de genealogía? Juan lo que quiere mostrar es la divinidad del Señor y muestra que Él ha existido desde siempre por los siglos de los siglos. Amén. Nunca argumentando sobre ella, sino que nos lo muestra axiomáticamente como una persona divina, el Hijo eterno de Dios. Esto es maravilloso. Qué conexión tan completamente perfecta la que hay en el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, entre los autores del Antiguo y del Nuevo. Por eso es una completa contradicción cuando al día de hoy se levantan falsos profetas y falsos maestros y falsos apóstoles, diciendo que ellos traen una revelación nueva que Dios no le mostró ni a Moisés, ni a Abraham, ni a nadie. De esas personas hay que huir, hay que correr. Uno nunca ve una desconexión desde Génesis hasta Apocalipsis. Y esa misma desconexión no debe aparecer y no la podemos permitir desde la iglesia del primer siglo hasta el día de hoy. Nosotros perseveramos en la doctrina de los apóstoles, así como ellos perseveraron en lo que dijeron los profetas del Antiguo Testamento. Ahora, ya hemos visto el velo, sus materiales, sus colores, todo este tipo de cosas, pero ahora hablemos de los querubines, porque son 2 imágenes particulares que aparecen solamente en el velo que separa el lugar santo del lugar santísimo. Estos querubines nos hablan también de la deidad de Cristo. Querubín, de la partícula verbal karab, que significa acercarse. Quiero que vean un momento la foto que puse aquí.
Es una foto de cómo debió haber sido el arca del pacto. Esta no es la imagen que aparecía en el velo, pero es que quiero que vean cómo están los querubines. La descripción que da el Señor de cómo deben ser los querubines es que sus alas se encontraran, estuviesen de frente, pero mirando hacia la tierra. Es una completa actitud de adoración. Estos querubines nos recuerdan a los querubines del huerto del Edén, que guardaban el camino del árbol de la vida, impidiendo el acercamiento a la presencia divina y teniendo, por tanto, una función de protección, cuidado y vigilancia. Aquí hago un alto en el camino y abro unas paréntesis, unas comillas más bien. Quiero que vean la foto. Quiero que vean la caja. El propiciatorio, eso lo vamos a ver luego más adelante, nos vamos a tomar toda una clase para hablar del propiciatorio y del arca del pacto. Pero el arca era solo la caja. La tapa que cubría la caja y que no permitía ver adentro, es a lo que se le llama propiciatorio. Y el propiciatorio es la tapa y los dos querubines. Eso solamente es como para que ustedes tengan en cuenta que el arca del pacto es una cosa y el propiciatorio que la tapaba era otra cosa. Aquellos querubines bordados, estos que les estoy mostrando, fueron bordados en el velo que impedía el paso del lugar santo al lugar santísimo. Esos querubines bordados en el velo indicaban que la presencia de Dios se manifestaba dentro del santuario como habitando allí. O sea, la presencia de Dios estaba constante en el lugar santísimo. Y así Cristo, en el velo de su carne, mostró la evidencia de la constante presencia de su Padre en él. Palabras más, palabras menos, cuando un sacerdote se encontraba de frente con el velo y veía los dos querubines, eso era un símbolo gráfico de que dentro del lugar santísimo habitaba permanentemente la presencia de Dios. Y eso también es un símbolo de nuestro Señor Jesucristo, en quien habitó permanentemente la presencia de nuestro Dios. Ahora vemos que aquel velo tenía una triple finalidad. La primera, como se ha dicho, el velo era un símbolo de la presencia de Dios al cual ocultaba. O sea, el velo ocultaba la presencia de Dios. Ningún hombre podía ver a Dios y vivir, según Éxodo 33:20, se lo dice Dios al mismo Moisés. Pero los hombres podían ver el velo que les separaba de la presencia divina y ese velo les demostraba que allí estaba la presencia de Dios. Así Cristo, en su cuerpo humano, encubría a Dios con el velo de su carne, pero al mismo tiempo lo revelaba. ¿Eso qué quiere decir? El hecho de que el Señor se le llame en las profecías de Isaías, el Emanuel, Dios con nosotros, la misma presencia del Señor Jesús en medio nuestro es la presencia de Dios. Pero el hecho de que Él estuviese de alguna manera oculto en un cuerpo humano, en un ser humano, que las personas hasta lo menospreciaron, como que lo miran y decían, pero este no puede ser Dios, ¿acaso no está su madre con nosotros? ¿Acaso no es el hijo del carpintero? ¿No están sus hermanas y sus hermanos aquí con nosotros? O sea, ¿cómo este puede ser Dios? Eso es lo que sucedía. O sea, el velo representa a Cristo porque el velo anunciaba que allí estaba la presencia de Dios, pero también el velo ocultaba la presencia de Dios. Y el mismo Señor Jesucristo vemos eso. El Señor Jesucristo cuando encarna es Dios entre nosotros. Pero fue tan humano que muchos lo pasaron de vista. Lo que pasó con Ana, la profetisa, esta viejita que va al templo y ve al niño, al bebé Jesús, y al verlo dice, este es el Salvador del pueblo de Dios. Lo que pasa con este hombre también que profetiza ese mismo día y dice, Dios me concedió ver al Mesías antes de morirme. Estas personas, ese conocer que era el Mesías fue una completa revelación de parte de Dios. Porque muchas personas vieron los milagros, vieron a ese bebé ya grande, haciendo milagros, haciendo bienes, predicando de una manera que nadie había predicado y aún así se negaron a creer. ¿Por qué? Porque ellos no podían creer que una persona tan humana como Jesús pudiese ser Dios. Y es que ese sigue siendo aún el misterio que aún a nosotros nos da vueltas en la cabeza. Cómo es completamente hombre y completamente Dios, pero gloria a Dios. Porque si no fuese así, si no fuera Dios, no hubiese podido pagar por una deuda infinita. Y si no hubiese sido hombre, no nos hubiese podido representar. El velo entonces, con toda su hermosura, cerraba e impedía el acceso a la presencia de Dios.
El paso al lugar santísimo estaba vedado por el velo, que dividía las dos estancias sagradas del santuario, el lugar santo y el lugar santísimo, simbolizando de esta manera la separación que hay entre Dios y los hombres por causa de ¿qué? Del pecado. De ahí que ante esa barrera, el perfecto ejemplo de Cristo nos condena a todos. El perfecto ejemplo de Cristo. Él es el varón perfecto que si pudo cumplir perfectamente la ley, ese ejemplo nos condena. Si yo no hubiese venido ni les hubiese hablado, no tendrían pecado, dice el Señor Jesús. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Eso lo vemos en Juan capítulo 15, verso 22. Una persona que ha visto al Señor, una persona que se le ha predicado de Cristo, que ha visto en él las evidencias, el cumplimiento de la palabra de Dios, aún así se resiste a creer, está perdido. El velo también entonces nos señalaba el camino a la presencia de Dios. Recordemos muy bien que el sacerdote podía entrar no por méritos personales ni por la hermosura del velo, sino mediante la sangre de la expiación. Levítico 16 dice, una vez te presentarás en el lugar santísimo y no sin sangre. Ahora, ese sacrificio de sangre no solamente era por el pueblo, sino también por los pecados del mismo sacerdote. Así la sangre de Cristo es el medio que nos permite la entrada a la presencia de nuestro Dios. No son nuestras buenas obras, sino las obras perfectas de Cristo que incluyen su vida impecable y su sacrificio perfecto. Es por los méritos de Cristo que podemos entrar. Ahora, tenemos que finalizar la clase de hoy con un asunto y es la temporalidad del velo. El velo, por ser un símbolo, por ser una forma de el Señor anunciarnos lo que iba a hacer con el Señor Jesucristo, tenía una temporalidad, tenía un tiempo de caducidad. La función de este velo llegó a su fin cuando Cristo entregó su espíritu. Cuando le dice al Padre que entregaba su espíritu en Mateo 27, 50 al 51, vemos esto maravilloso. Y vemos que cuando lo entrega, ahí mismo menciona que el velo se rasga. Ahora, sin duda el rompimiento del gran velo del templo fue un suceso extraordinario para quienes lo contemplaron. Ahora, ¿quiénes lo contemplaron? Los sacerdotes que estaban cambiando el incienso en ese momento. Ahora, debe haber sido un suceso extraordinario, pero sobre todo fue un hecho insólito para los sacerdotes. Ay, se rasgó, pero ellos no comprendían qué estaba sucediendo. Nosotros al día de hoy comprendemos su profundo significado, que la entrada a Dios quedaba abierta por la muerte redentora de nuestro Señor Jesucristo. Los testigos de aquel misterio y de aquel acontecimiento no, por el contrario, no lo podían entender. Aunque quedaron tremendamente impresionados, el sentido del rasgamiento del velo los impactó, pero ellos mismos no lo entendían, porque en ellos mismos el velo seguía en sus ojos, porque no veían en él el cumplimiento de las promesas, en Cristo el cumplimiento de las promesas. Es probablemente en relación con este prodigio que leemos en Hechos 6:7 lo siguiente. Y aún un numeroso grupo de sacerdotes obedecían a la fe. La palabra de Dios dice que aún sacerdotes y personas que ejercían el ministerio sacerdotal y que estaban bajo la ley, Dios les concedió fe que les permitiera comprender las escrituras y cómo en estas se ha cumplido los hechos de Cristo. No hubieran creído a los apóstoles porque estos no tenían ninguna autoridad para ellos, pero lo que causó el rompimiento del velo era una señal significativa e innegable. Ahora, no fue en todos, fue en algunos, y aún un numeroso grupo de los sacerdotes obedecían a la fe. Qué maravilloso. Ahora, la rasgadura del velo fue un hecho sobrenatural. El camino hacia Dios no fue abierto por las obras ni los esfuerzos humanos, pues como hemos leído en Mateo 27:51, he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. Y la redención precisamente tuvo un origen en Dios, de arriba, y afectó a los que estábamos abajo. La encarnación de Cristo también por sí misma no habría llevado al pecador a Dios. Era necesario la muerte de Cristo para abrir la puerta, a fin de que los pecadores pudiésemos pasar a través de él y llegar a la presencia del Padre. Pero también el velo fue rasgado completamente hasta abajo.
Si hubiese sido rasgado solo hasta la mitad, el hombre aún permanecería fuera de la presencia de Dios. Pero Cristo hizo su trabajo completo, por eso él dijo, consumado es. El velo entonces tenía que ser roto antes de que el camino a Dios fuese abierto. De ahí que Cristo tenía que morir antes que los pecadores pudiesen ser hechos cercanos por la sangre de Cristo, como lo dice Efesios 2:13. Así, en el mismo momento en que Cristo consumaba su sacrificio y el velo del templo se rasgaba, quedaba al descubierto el paso que por mucho tiempo estuvo bloqueado al lugar santísimo. Ahora, el lugar santísimo, ¿qué representa? Representa el cielo. ¿Y el cielo qué es? Estar en la presencia de Dios. Vuelvo y le repito, saquémonos de la cabeza que el cielo es ese lugar de nubes y todo el mundo de una manera como etérea. No, el cielo es estar en la presencia plena de Dios. Y ahora, como ya se ha dicho, estando el velo roto y siendo un elemento obsoleto, como es todo lo que mostraba una sombra del Señor, ya no lo necesitamos porque ya no necesitamos la sombra, sino la sustancia, permanece abierto y libre el camino que nos permite allegarnos directamente a Dios para vivir en comunión con Él. Como dice un comentarista, lo que se te pide para ser salvo es que te quedes satisfecho tú con lo que le fue satisfecho a Dios. Lo que se te pide a ti para ser salvo es que te quedes satisfecho con lo que ha sido satisfecho a Dios. La palabra de Dios dice en Isaías, dice que verá el fruto de su aflicción, el Padre verá el fruto de la aflicción de su Hijo y quedará satisfecha su alma. O sea, el sacrificio de Cristo colmó las expectativas del Padre, fue un sacrificio perfecto. Y si satisfizo al Padre, ¿por qué no nos va a satisfacer a nosotros, mis hermanos? Esas personas que dicen, no, para ser salvo no solamente se necesita el sacrificio de Cristo, sino cumplir la ley, tienes que circuncidarte. Para esa gente no le es suficiente el sacrificio de Cristo y está cayendo en una tremenda herejía, está predicando otro evangelio y según Pablo es anatema, doblemente maldito, merece la ira de Dios. Por eso este comentarista con este comentario es tan fuerte. Lo que se te pide a ti para ser salvo es que quedes satisfecho con lo que ha satisfecho al Padre, con lo que ha satisfecho a Dios. Pero también veamos lo que ocurrió inmediatamente después de la muerte de Jesús y de la ruptura del velo del templo, porque lo que sucedió inmediatamente después es muy diciente, mis hermanos. Mateo 27, de 52 al 53. Tan pronto muere, el Señor dice consumado es, muere, entrega su espíritu, se rasga el velo del templo y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Una cosa increíble, o sea, no fue una sola resurrección por allí, fueron muchas. Y como resultado del poder del sacrificio redentor de Cristo, el imperio de la muerte había sido derrotado, pues nuestro Salvador desató las fuerzas de la resurrección y de la vida para levantar aún a los muertos. Primera de Corintios habla de lo que significa la resurrección. Isaías 53-55 habla de esto y Hebreos 2:14 también lo afirma. Así, quitado el pecado, se nos separaba de Dios, derribadas todas las barreras, sin velos, porque ese pecado que nos separaba de Dios había sido vencido, las barreras habían sido derribadas, no había velos, sin necesidad más de mediadores y desactivando el poder de la muerte, los creyentes hemos sido trasladados por el Padre al reino de su amado Hijo. Cuando hablo, escúchenme bien, sin necesidad más de mediadores, estoy hablando sin necesidad más de sacerdotes que medien por nosotros. Porque aún en este estado, si nosotros tenemos libre acceso al trono de la gracia y hallar oportunos socorros, es por la mediación de nuestro Señor Jesucristo. O sea, nosotros en ese sentido necesitamos toda la vida, toda la eternidad de la mediación de Cristo. Entonces, cuando hablamos de que ya no tenemos más mediación, me refiero a los sacerdotes, tipo del Señor Jesucristo. Trasladados entonces nosotros por el Padre al reino de su amado Hijo. Y disfrutamos de todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo, como lo dice Efesios. Y un día seremos recibidos en la casa de nuestro Padre, donde muchas moradas hay, y el Señor ha partido antes para prepararnos lugar. Job había preguntado en algún momento, si el hombre muriere,
¿volverá a vivir? Pues la respuesta para Job es sí, porque Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Como dijo también alguien, la muerte no es extinguir, no es extinguir la luz. La muerte no es extinguir la luz, es apagar la lámpara por causa de la llegada del amanecer. Es apagar la lámpara por causa de la llegada del amanecer. Mis hermanos, este es lo que representa el velo.